Hola, bienvenidos a un nuevo video. En esta oportunidad les traigo la interesante y complicada no porque sea algo difícil de entender, sino por todas las implicancias y dificultades que tuvo su construcción. Me refiero al ferrocarril Valparaíso-Santiago, una de las vías más importantes del país, ya sea en su fase de carreta colonial, su fase ferroviaria o su actual fase de carretera. Ojalá venga una próxima de tren rápido, ya que logra comunicar dos puntos importantes del país, la capital con lo que fue por muchos años el puerto principal de Chile y en su momento incluso de Sudamérica. Es una historia larga que trataré de resumir en su mayor medida, pero que no deje elementos importantes fuera, que seguro quedarán y si alguno lo sabe, felizmente lo puede dejar en los comentarios. Así que sin más demora, vamos con la historia. En primer lugar, es importante poner en contexto esta situación, y hay varios contextos que dar, bueno, son dos nomás. En primer lugar, la conectividad previa que existía entre Valparaíso y Santiago, el puerto y la capital. Luego del proceso de independencia, los caminos que conectan el país eran los mismos que en el periodo de la colonia, exceptuando por uno. Es decir, existían tres principales rutas, una creada por O'Higgins para cortar la distancia entre Valparaíso y Santiago, que atraviesa las empinadas cuestas de Zapata y Lo Prado, que venía en reemplazo del anterior, que era por Melipilla, y el camino que conectaba a Santiago con Concepción. Todos caminos muy complejos, pero que ahora me voy a centrar en el de Valparaíso y Santiago, ya que son los antecedentes de por qué se debía construir un ferrocarril. Este camino era complejo de cruzar, con cuestas y desniveles muy pronunciados. Luego de las lluvias se hacían zanjas y eventos que a veces se podían llenar con piedras, palos o tierra, pero en otras oportunidades eran tan grandes que se hundían las ruedas de las carretas hasta el eje, dejando el camino imposible de usar. Por lo que grupos de trabajadores debían ir a mover tierra y tapar los agujeros para que se pueda volver a usar la ruta. En tiempos tenemos que un viaje a caballo, que era lo más rápido, pero que significaba un importante desgaste físico, teniendo suerte te podías demorar un día. Para el transporte de mercadería se movilizaban en carretas unos 40 o 50 quintales, que eran tirados por 4 o 5 yuntas de bueyes, que en verano podían tardar hasta 6 días y en invierno el doble. La segunda opción eran mulas de cargas, que podían transportar unos 2 quintales, que se movían en grupos de entre 100 a 300 mulas, avanzando unos 50 kilómetros diarios, así que se requerían unos 3 o 4 días para unir ambas ciudades. Por lo que se entienden las dificultades para el transporte de mercadería y pasajeros que había en la época, y bueno, en ese momento era lo que existía para el transporte terrestre. Así que ahora rápidamente a un segundo contexto, cortito, porque hay que empezar ya con el ferrocarril. Pero es necesario un contexto de los ferrocarriles, porque esto llevaba muy poco tiempo. Lo primero es la creación de la máquina a vapor o motor a vapor en el siglo XVIII, que fue un detonante de la revolución industrial, siendo el vapor la energía principal que movería este siglo y el siguiente, con un mecanismo poderoso donde una caldera encerraba la fuerza que la entregaba a medida a cilindros que ponían en movimiento ejes y palancas. De este modo, resumido muy simplemente, se podía poner a trabajar cualquier invención mecánica. Así vamos al año 1802, donde los ingleses Richard Trevithick y Andrew Bevan crean lo que podríamos llamar el primer ferrocarril, el primer prototipo de ferrocarril. Aquí surge creando una máquina en la fábrica de Santiago Watt. Sin embargo, y esta y otras de la época no se expandieron y podría decir que son más bien prototipos, hasta la invención del señor George Stephenson, un peón de las minas de Killingsworth, quien en 1813 creó un modelo más eficiente y que se utilizaría en las minas, pero al ver su buen funcionamiento se le encargaría unir la mina de Darlington con el puerto de Stockton, inaugurado el 27 de septiembre de 1825, siendo el propio Stephenson quien condujo su locomotion, que arrastraba 38 carros y alcanzando una velocidad máxima de 20 km por hora en los 25 km de recorrido, dando por iniciada así la era del ferrocarril con la primera ruta propiamente tal. Entonces, claro, si en 1825 se crea la primera línea férrea, Chile debía esperar un tiempo más para obtener ese avance tecnológico, y quien se encarga de traer esa idea a Chile es el señor William Wheelwright, siendo una persona muy motivada, trayendo nuevos adelantos y tecnologías al país y a Sudamérica. Por ejemplo, él empieza a circular estos mares con barcos a vapor. Entonces, es en 1842 cuando Wheelwright le surge la idea de crear una vía férrea que una el puerto con la capital, al notar la complicada conectividad entre estos dos puntos y que reducía el potencial económico de la zona. Así debemos tener en mente esta fecha, 1842, que es el año en donde surge esta idea, porque este proceso iba a ser largo, con muchas complicaciones que demoraría unos cuantos años más. Vamos a ver. Lo primero que hace Wheelwright es solicitar al gobierno en ese entonces de Manuel Bulnes el privilegio exclusivo para explotar una ruta férrea. Es como decir pedir una concesión. En la época se entendía como privilegio exclusivo.
El Estado en ese momento no estaba en condiciones de sostener una obra de ese tamaño, o sea, claro, los vieron a bien, pero no había cómo sustentarla. Entonces Wheelwright piensa: ¿y qué me importa a mí? ¡Me da lo mismo! ¡Váyanse a la mierda! y se fue a Europa, a Inglaterra, a buscar nuevos capitales. Y poco tiempo después el gobierno dice: ya bueno, es una buena idea y vamos a poner a cargo a Ilarión Pulini, quien estaría al mando de esta planificación. Datito: Pulini jamás en su vida había visto un tren, pero de todos modos lo mandan a Europa igual, así que ambos, Pulini y Wheelwright, se ponen a buscar interesados. Entonces el trato ya había sido aceptado por el gobierno de Bulnes el 15 de diciembre de 1846, pero debe pasar al Congreso, por lo que envía un mensaje presidencial el 4 de junio de 1847, el cual decía en parte: consideradas hoy generalmente con tanta justicia las vías de comunicación como una de las más eficaces condiciones del desarrollo social, el gobierno no ha trepidado un momento en consagrarse a proponer todas las mejoras y reformas de que es susceptible el país en este ramo. De todos los caminos que cruzan nuestro territorio, es sin duda el más importante el que une a esta capital con Valparaíso, no tanto por la naturaleza de las relaciones que mantienen estas dos ciudades, cuanto porque él es el principal canal que facilita a nuestra industria sus cambios y le pone en comunicación más inmediata y directa con el extranjero. Y bueno, como se sabrá hasta la actualidad, que si no se trata de subirse el sueldo, el Congreso funciona muy lento, salvo alguna excepción. Esto porque no se veía bien el ferrocarril, no se veía con buenos ojos, lo que de algún modo se puede entender, ya que era una tecnología nueva en el país y prácticamente nueva en el mundo. Y que también sucedió en Inglaterra, también hubo objeciones, como no. En la Cámara de los Comunes, por ejemplo, se le cuestionó a Stephenson, que le dijeron: está bueno, pero ¿qué pasa si llega la máquina a toparse con una vaca? La destrozaría, sería lamentable. A lo que él responde con un dejo de ironía: sí, sería algo muy lamentable para la vaca. En Chile también ocurrieron este tipo de discusiones, ya que podía beneficiar a algunos lugares nomás, dejaría al resto botado, que destruiría el negocio de las carretas y las posadas, donde algunos, claro, tenían sus intereses. Entonces, en 1846, ya van 4 años, llega desde Perú Wheelwright, porque estaba haciendo lo mismo allá, un tren entre el puerto del Callao y la capital Lima, piérdete una. Pasan un par de años de crisis, problemas, retrasos y trámites legislativos, pero finalmente le entregan el privilegio exclusivo un 19 de julio de 1849. Ya van 7 años. El proyecto ya era de Wheelwright y compañía, teniendo un plazo de 30 años para hacer valer dicho privilegio. Así que se empiezan a pensar algunos trazados, por donde podía pasar el tren. Traen algunos ingenieros más experimentados para buscar por qué sector unir el puerto y la capital. Se hacían algunas comisiones entre la empresa y el gobierno, hasta que finalmente se autoriza el trazado un 28 de agosto de 1851, pero manteniendo aún la discusión si se debía hacer por Quillota, la llegada a Santiago, por Melipilla o por las cuestas Zapata y Loprado. Quien estaría a la cabeza sería Alan Campbell, un ingeniero estadounidense que igual trabajó en la primera ruta Copiapó-Caldera, ruta que ya para 1851 estaba operativa en su primer tramo. Sí, esta ruta se terminó construyendo primero, aunque fue ideada mucho tiempo después que la de Valparaíso-Santiago, y siendo la primera del país, a pesar de haberse planificado tiempo antes, pero son contextos muy diferentes, ya que este del norte estaba centrado en labores mineras, teniendo ese impulso detrás, donde más bien era visto como un complemento a la industria existente, mientras que el de Valparaíso-Santiago era, por decir algo, una industria nueva, por sí sola. Además, que no tuvo tanto trámite legislativo porque esta fue financiado por capitales privados totalmente. Y ahora vamos a hablar de cómo se financia esta obra. ¿Se acuerdan que Wheelwright se fue a Inglaterra a buscar plata? Bueno, no le fue muy bien, porque en Europa las cosas no estaban de la mejor manera, así que no consigue mucho financiamiento. Vuelve a Chile para crear una sociedad compuesta por los empresarios y comerciantes más potentes de la época, los Piñera, Luxi y Angelini de la época, y quizás, como algunos reconocerán por calles, plazas, barrios, algunos de estos nombres. Estos son Matías Cauciño, José Waddington, Francisco Javierosa, Ramón Subercasó y doña Candelaria Goyenechea, que aportan en conjunto 2 millones de pesos, mientras que el Estado aportaría otros 2 millones. Y así tenemos un ¡nuevo cómputo! de 4 palitos, 4 millones, mientras que los otros 3 restantes serían mediante la venta de acciones. Mientras tanto, Alan Campbell realiza un muy profundo estudio evaluando ambas rutas. Esta parte, el del estudio profundo, lo podemos encontrar en el texto Reseña Histórica de los Ferrocarriles, el cual queda en la descripción del video por si quieren leer, ya que ella explica los pros y contras de la ruta con mucha más profundidad, así que ahí lo pueden leer con detención. Pero lo que importa es que finalmente se elegiría la ruta por Quillota. Entonces, para el 1 de octubre de 1852 es colocada la primera piedra de lo que será la ruta que une al puerto con la capital. Se realiza un acto en Valparaíso a los pies del Cerro Barón, donde se congregaría una gran cantidad de gente. Allí se dejaría una placa con la siguiente inscripción:
Gobernando el excelentísimo señor Don Manuel Montt, se dio principio a la obra del ferrocarril entre Santiago y Valparaíso. Perseverantia omnia vincit. En español, la perseverancia siempre vence. Y en este caso, bastante bien dicho, ya que luego de 10 años de planificación, papeleo y trámite, porque claro, si es chileno debe llevar harto trámite y papeleo, al fin se empieza a construir. Y a tomar asiento porque aún quedan hartos años para ver circulando un ferrocarril por el centro del país. Las obras se iniciaron con 300 obreros y los problemas no se hicieron esperar, ya que Campbell duró poco tiempo, porque sus exigencias no fueron cumplidas por la empresa ni por el Estado. Así como la señora de la micro, Ya jóvenes, ha sido un agrado conversar con ustedes, me marcho. entonces se le da la facultad a José Waddington para que buscara en Inglaterra alguien que lo reemplace. Llegando al reemplazo en julio de 1853 el señor Jorge Mugam, con una planta de ingenieros que venía a hacerse cargo de la construcción. Para ese año ya se encontraban 2.400 obreros trabajando, divididos en 8 cuadrillas: Cabritería, Hermana Honda, Túnel Punta Gruesa, Viña del Mar, Salinas, Reñaca, Concón y Tabolanco. Pero este también enferma, y luego queda a cargo el segundo ingeniero Robertson, que también enferma, así que dejan a Ángel Custodio Gallo, que había partido para Inglaterra a comprar materiales. Por diferentes problemas, como la composición del suelo, se debe cambiar la ruta, ya que se tenía planificado irse por Concón, generando un problema bastante importante porque se debe cambiar el trazado, dejando abandonado parte del que ya estaba hecho y que había significado un costo de 300.000 pesos que se fueron a la basura. Entonces, al dejar Concón, pasan a cambiar la ruta a Limache, que sería finalmente el camino que se tomaría. Entonces, en 1855 se obtiene un primer logro inicial, ya que en septiembre de aquel año cruza la primera locomotora desde Valparaíso hasta Viña del Mar. No es una gran distancia, pero es un paso importante, ya que tuvo una gran dificultad, dado por el túnel Punta Gruesa, ya que fue una obra muy peligrosa, porque no contaban con un taladro a vapor, por lo que se debió picar con pala y picota y perforando la roca con pólvora. Y este hecho es más importante si lo relatan de esta forma: ningún acontecimiento hubo más grato para los chilenos que el que tuvo lugar en Valparaíso el 16 de septiembre de ese año. Un gentío inmenso invadía las cercanías del Barón para ser espectador del grandioso acto de la bendición de las locomotoras y del camino. 3 años antes habían asistido al mismo sitio, llenos de entusiasmo, a colocar la primera piedra. Ahora acudía empapado de orgullo a contemplar el augusto aspecto de las primeras locomotoras que iban a principiar su movimiento civilizador a estas palabras de la religión, pronunciada por el altísimo obispo de Juliópolis: acérquense a esta formidable máquina a postrarse a los pies de la religión. Todo muy a la forma de la época. Mientras se celebraba, pues claro, los trabajos seguían, y se seguía avanzando las vías hasta Quillota, trabajando en una de las labores más complicadas del tramo, es decir, el túnel de San Pedro. Para el año siguiente se esperaba mantener un buen ritmo de trabajo, esperando para el 18 de septiembre ya tener lista la vía para Limache y que llegara hasta la ciudad de los tomates la primera locomotora. Pero los problemas no se demoraron en venir, ya que en marzo vino un fuerte temporal que causó problemas en partes que ya estaban listas, como lo fue por ejemplo el puente de las Cucharas, puente que conecta Viña del Mar con Quilpué, que no permitía seguir enviando suministro hacia el interior. Finalmente sería el 9 de diciembre del mismo año, 1856, que el tren llegaría hasta Limache, abriéndose para el público el 24 de este mes. Para Navidad ya estaba listo y funcionando el tramo desde Valparaíso hasta Limache, el mismo que hoy se puede recorrer. Así se llega hasta el kilómetro 56, es decir, a Quillota, donde la sociedad del ferrocarril de Valparaíso a Santiago se queda sin plata y se deben suspender los trabajos. 3 túneles, demasiados puentes y viaductos, la fallida ruta hasta Concón terminan por agotar el dinero. Mientras eso pasa, empieza a recorrer el ferrocarril el trazado existente entre Valparaíso y Quillota, dejando de manifiesto la importancia que tiene y transformándose en un servicio vital para la zona, por lo que continuar hasta Santiago se hacía obligatorio. Entonces el gobierno manda un proyecto al Congreso para solicitar un empréstito de 5 millones a Baring Brothers en Londres. El 5 de noviembre de 1857 son aprobados 7 millones, 5 millones para lo que faltaba y otros 2 para el ferrocarril del sur. Y el 16 de noviembre, 2 semanas después, el Congreso le autoriza al presidente que llegue a todos los acuerdos necesarios para continuar, una especie de chip libre de carta blanca para que se termine nomás la ruta y haga lo que quiera, y no deba estar consultando y demorando el trámite. En febrero de 1861 se logra permitir el tráfico hasta La Calera, pero en marzo se debe detener por algunos incidentes, y aún se seguía con problemas para continuar hasta Santiago. Pero hubo un hombre que venía a salvar esta situación. Quizás ahora sea conocido porque puedes ir a comprar muchas cosas a un sector que ahora lleva su apellido, o porque te roban. Así es, me refiero a Enrique Meix, que había estado trabajando en el ferrocarril hacia el sur,
así que se manejaban en el tema. Y el gobierno veía en él la única persona que podría salvar la situación, ya que era un hombre de experiencia y motivación. Cuando se le contrató, se dio una curiosa conversación con el ministro Varas. Esta dice así: vino el momento crítico de fijar el precio de la obra. ¿Cuánto? Meigs sacó sus cuentas en el puño de su camisa y expuso: señor ministro, mi palabra es esta. Hago la obra en 3 años por 6 millones de pesos, pero si la concluyo dentro de este plazo, me da su señoría de yapa medio millón de pesos y además 10.000 pesos por cada mes que me adelante el plazo señalado. Conforme, exclamó el ministro Varas, y extrajo un contrato preparado en el cual solo faltaba agregar algunas cifras. Meigs firmó y al cabo de 2 semanas ya más de 4.000 obreros movían palas y picotas. Individuos que jamás habían conocido un oficio regular peleaban por el alto honor de trabajar bajo las órdenes de don Enrique. La tan temida Cuesta del Tabón fue atacada por 10.000 hombres a la vez, al mando del astuto ingeniero Tomás Breniff, cuya potente voz, a pesar de su reducida estatura, retumbaba hasta el último recodo del riel. Estos 4.000 trabajadores empiezan a expandirse por los 4 tramos en que se iban a dividir los trabajos. Primero, de Santiago a Polpaico; segundo, de Polpaico a Montenegro; tercero, de Montenegro a Centinela; y el cuarto, de Centinela a Quillota. En el texto de reseña histórica de los ferrocarriles se describe de esta forma los trabajos. De Santiago a Quillota, todo era una nueva población reunida por el trabajo. Jamás se había visto en Chile un espectáculo más grato que el ofrecido por esta aglomeración de hombres haciendo frente a la fatiga y dedicados sin descanso a cumplir cada uno las tareas que le eran peculiares. Desde los ingenieros hasta los peones, todos transportaban sus hogares a estos campos solitarios que pronto iban a activarse con el roce de la locomotora. Romantizando la explotación laboral, bueno, todo muy a la época. Aunque quizás tengamos una redención para el señor Meigs, ya que en el texto se señala también que había estudiado y penetrado el carácter del obrero chileno y descubierto el secreto de mantenerlo siempre sumiso al trabajo. No los trataba jamás, como se acostumbraba entre nosotros, a manera de esclavos, sometidos al capricho y a la terquedad de sus patrones. Meigs trataba como hermano al primero de sus empleados y al último de sus peones, pagarles con puntualidad sin escatimarle ni medio centavo y darles de comer hasta satisfacerlos. Era el secreto que tenía para mantenerlos en orden y adictos a un trabajo continuo. Un peón era muy considerado y jamás se vio inferirle el más leve castigo, porque la primera condición impuesta por Meigs a los contratistas era que se rescindieran los contratos si se notaba mal tratamiento para con los peones. Noble y humano proceder. Así que bueno, le entregamos el beneficio de la duda. Quizás no era tan explotador este señor al que los mismos trabajadores llegaron a llamar Mr. Moteme. La obra, ahora a cargo de Meigs, continuó avanzando, llegando en noviembre de 1862 hasta Yayay, pero aún quedaban importantes y difíciles objetivos por superar, como las quebradas de San Ramón, la de Montenegro y la más complicada montaña del Tabón. La pega en estos sectores fue ardua, difícil y extensa. Incluso se señala que un hijo del ingeniero gringo, el señor Breniff, que estaba a cargo de los trabajadores entre Las Chilcas y Montenegro, perdió la razón por el exceso de fatiga y la ansiedad de su trabajo, ya que se dice que no dormía de noche. No comía, solo trabajo. Meigs determina a sus contratistas que para el 4 de julio los trabajos deberían estar listos para cruzar la primera locomotora hasta Santiago. Para el 26 de mayo de 1863 ya se encontraba terminada la ruta que va de Santiago a Tiltil, llevando a los primeros pasajeros hasta la mítica ciudad. Así llegamos hasta el 1 de julio del mismo año, 1863, donde se avisaba por los periódicos de la capital que 3 días antes de lo asegurado por Meigs iba a recorrer una locomotora todo el camino de la vía, llegando así la máquina contratista a la estación San Diego, celebrando este gran hecho. Si bien se recorrió, aún no estaba terminada la obra, faltaban algunos trabajos como el viaducto de los Maquis, por ejemplo. Pero el 1 de septiembre estaba ya todo listo Taylor para inaugurarlo y que pueda empezar el tráfico. 11 años habían pasado desde la puesta de la primera piedra, donde el lema Perseverantia omnia vincit había tomado tanta razón. La perseverancia finalmente venció. El 14 de septiembre se realizaría la inauguración oficial de esta obra. A las 9:30 de la mañana, luego de varias ceremonias, estaban listos para salir 2 locomotoras, una desde Valparaíso y otra desde Santiago, en la que iría a bordo el presidente de la República, José Joaquín Pérez. A las 2:30 arribaban a Yayay ambas locomotoras para realizar la entrega oficial de las obras entre los contratistas y el gobierno, para que luego ambas puedan continuar a sus respectivos puntos de destino. Finalmente la obra habría terminado costando un total de 11.316.182 pesos, bastante más de los 7 millones presupuestados. El trazado final constaría de unos 187 kilómetros,
partiendo en Valparaíso, siguiendo a Viña del Mar, El Salto, Quilpué, Peña Blanca, San Pedro, Quillota, La Cruz, La Calera, Ocoa, Yayay, Montenegro, Tiltil, Lampa, Batuco, Colina, Quilicura, Renca y Santiago. Esta ruta es mucho más larga que el camino que antes se recorría a caballo o en carreta, pero la diferencia es que ahora solo 8 horas de distancia separaban Valparaíso de Santiago o Santiago de Valparaíso, además de darle una importante vitalidad a la zona por donde recorría el tren. Eso pasó en general con todas las vías que se formaran, donde pasaba el tren había una nueva vida. Así, luego de 11 años de largo trabajo, de mucho tiempo de planificación y papeleo legislativo, que un ferrocarril terminó recorriendo la ruta de entre Valparaíso y Santiago. Lo que ocurrió a posterior se puede tratar de forma distinta, ya que serían muchas décadas de funcionamiento, quizás mucha gente que vea este video recorrió este tren, ojalá, sería bueno, o algún abuelo, o algún tío que haya recorrido en este tren entre Valparaíso y Santiago, pero bien, todo lo que vino a posterior se puede resumir de esta forma. Ah, cielos. Escuchen, no me gustan los discursos, pero es tan agradable dejar que asimilen el desastre que han provocado. Lo arruinaron todo, gracias a Dios. Y al que le caiga el poncho, que se lo ponga. Bueno, muchas gracias, espero que les haya gustado, que no haya quedado tan largo, si lo vieron hasta el final, muchas gracias. Y bueno, me despido y hasta un próximo viaje por la historia.